Eso antes, señora. Sí, para que empiecen a entrar. Ustedes me ven porque no sé por qué no me veo, no. ¿Dónde está la cámara? Acá está el video. Hola. ¿Están sin cámara? Buen día. Hola. Hola, no sé si Hola, buenos se días. escucha. Sí, las escucho. Buen día. ¿Cómo están? Todo bien. Muy bien. ¿Y usted, profe? También, acá estoy. ¿Me verán? Hola, Caro. ¿Cómo andas, Anita? Todo bien. ¿Cuántos vamos? A ver cuántos vamos. Entré un poco antes para que tengan tiempo de ir entrando porque somos muchos. Somos 10. Dice que son 10. Ahora somos 10. Bueno, Abajo, profe, si se fija, dice participantes. sí. Y a medida que se vayan agregando los chicos, les voy diciendo el número. 15 tengo aquí yo. Participantes 15. ¿Vos? No, yo tengo 10, pero puede ser que no se haya actualizado. Bien. Tengo 15. Ani Quiroga, Carolina Nasisi. ¿Qué? ¿Un Nasisi de Nasisi? Sí. ¡Ah! Tengo una espía aquí. Ah. Ana Pizarro. Profe, ¿Sí? antes de que empiece la clase y que se llene de gente, mi abuelo, Manuel Quiroga Barragán, le mando un saludo y dice que se acuerda de usted con mucho aprecio. Ay, bueno, muchas gracias. Yo también. Ay, muchísimas gracias. Mandale también un abrazo. Un abrazo virtual ahora. ¿Qué vamos a hacer? Qué bien. ¿Cómo está tu abuelo? Bien, ahí está. Nosotros vivimos en una especie de campito en Pocito, así que están bien cuidados, no salen a ningún lado, nosotros les llevamos las compras y todo eso. Ay, Está bien, bien está cuidadito. muy bien, me alegro. Es que estamos todos igual con los viejitos, che, es que ya en cualquier momento somos los que seguimos, los profes ahora. Así que en cualquier momento, no sé, pasamos por el campito también. Bueno, a ver, bueno, vayan contándome. Vos sos Ani Quiroga, vos sos Sí, Ani, yo la soy. que acaba de hablar, de los Quiroga Barragán, evidentemente. Carolina, Nací, Evidente. contame, ¿vos? Y nada, profe, acá estamos llevando la cuarentena y leyendo. ¿Ya están leyendo, sí? Sí. Sí, pues hemos tenido que hacer los trabajos prácticos y si no, nos ponemos a leer los apuntes que nos van dejando. El de Rivera, por ejemplo, yo ya lo leí, pero bueno, tengo que leerlo de nuevo porque claramente con la primera leída no creo que sea suficiente. No, nunca, nunca, nunca es suficiente, la verdad. Sobre todo en abogacía, que necesitamos ir memorizando y acordándonos. A ver, Vale Acuña, ¿dónde está Vale? Vale, no tiene la cámara y tampoco la escucho. Vale Acuña, Ahí está. ahí está. Cuando se marca de naranjita es que está hablando. O de amarillo. Estamos con chatear. Hola, buenos días. ¿Está chateando? No, Ani. A ver, ¿quién? Ah, a ver. No, no, no participa. Vale, vale. Hola, Vale, ¿cómo estás?
profe, ese ¿cómo estás? Me lo mandó a mí, Ah, tipo, solamente a mí. bien, a ver si vuelvo a la Ana Acuña. Ahí me contestó, hola, muy bien. Ah, Bueno, llegó. Mira vos, bueno. A ver, vamos a seguir. Estoy probando, obviamente. 6 han ingresado a la sala de espera. ¿Cómo tenía sala de espera? Vamos a ver la sala de espera. Alguien dice, Vale Acuña no sabe cómo activar el audio. Y hay un microfonito ahí, mira, Vale. abajo donde dice silenciar, creo que tiene que apretar ahí más o menos. O si no, capaz que le sale entrar al audio. Ahí pasó, ahí me parece que entró. ¿Entraste, Vale? Hola, Bien. Ahí está, hola, Hola, profe. hola. funciona. Y ahora poné la camarita también que está al lado. Sí. Ahí está. Ajá. Camila. Galaxy 5 6 no sé quién es. Voy a admitirlo. No sé quién es. Sol de los Ríos. Admitir, no sé por qué tengo ahí. Sabrina. ¿Cuántos vamos? 17. Agustina. Bueno, ya le puse a admitir todo. Ahí se están cargando. ¿Cómo se están cargando? Bien. Sí, yo Suerte veo. que tengo ahí una ayudante y va a ser nombrada la Ani directamente mi secretaria. Espero que venga Pablo, que es el que me tiene que ayudar en esta clase, que es el que ha preparado un tema. Pablo, que Que es 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 estudiante. el chico que nos mandó el PowerPoint con los audios. No, ese es Juan Pablo. Juan. Ah, Ese es Juan Pablo, es el que mandó el que había hecho sobre lo de derecho público y derecho privado. En la actualidad, sí. No, este es Pablo. Pablo es alumno, es uno de los que se presentó, que es alumno de la carrera y está con nosotros. Y ¿Es el que es rubadito? sí, y él ahora ha preparado el tema que tiene que ver con la evolución y bueno, queríamos que él lo desarrollara un poquito. Estamos tratando de que vayan dando clase todos, así aprovechamos y bueno, a mí se me reduce un poco la tarea y vamos entrenando profesores para que queden cuando yo me vaya. La idea es que se vayan entrenando. ¿Ya cuánto vamos? 16 en la reunión, 18 acá. 19, 3 personas han ingresado a la sala de espera. No, salió 19. A ver, le voy a mandar al Pablo que entre ya, a ver si todavía se pone complicado. Pablo. Santi, tenés que habilitar el micrófono, Santi. A tu izquierda abajo. Carolina, Vale Acuña sigue, Camila Coria sigue sin los micrófonos. Daniela, Lorna, Ana Pizarro, Juan P. Calderón.
Vera. Acá están conectándose varios. Rodríguez. Ajá, 22. Estamos haciendo como la entrada al curso, ¿ah? Y el desorden se siente normalmente cuando estamos en clase, se escuchan los cuadernos, se escucha todo lo que empieza. Vamos a ver qué dice Pablo. Ahí está entrando Pablo, el profe. Román Vega. Entrando 24. 27. Quiero ver, no me estoy viendo. Arriba. Vamos subiendo. Bien. Ahí. Sol de los Ríos. Ahí está Sol. Sol, ¿has estado el año pasado con nosotros? Ah, ¿no? No. No, he tenido alguna chica parecida, pero bueno. Son muchos, esa carita me parecía que la conocía. Bien, vamos con 32, son las 11:02, así que voy a arrancar. Buenos días para los que estén presentes, vamos a iniciar la clase de Derecho Privado 1. ¿Verán la ridícula de la profesora que está así? Bueno, la idea es que nos empecemos a acostumbrar a tener el barbijo. Es dar clase, Derecho Privado 1, en el marco de la pandemia, en el marco del coronavirus. Así que bueno, esto es solamente para que recomendarlo, para que nos empecemos a acostumbrar, para que nos acordemos que no solamente tenemos que protegernos nosotros, sino proteger a los otros. Lo que está pasando es una maravilla, es muy feo, pero está muy bueno, porque nos recuerda que hay que volver a los principios de la solidaridad social. El mundo nació gracias a la solidaridad social, y ha seguido sosteniéndose, y la humanidad ha podido continuar gracias a nuestra solidaridad. Por desgracia, en muchísimos países, como han venido viendo en Europa o Estados Unidos, en donde los sistemas son netamente economicistas, y fueron justamente la base de nuestros derechos, porque Alberdi la Constitución la copió de Estados Unidos, son constituciones netamente liberales, en donde los principios partían de la base de la importancia del patrimonio, nos había hecho olvidar y alejar un poco de lo que era realmente el hombre y el ser humano como centro o epicentro del derecho.
voy a ir un minuto a sacar corriendo a mi perra, que no me deja concentrarme y está haciendo ruido. Denme un segundo. Abril, ¿entraste? Bueno, como les comentaba, la importancia de esta pandemia en este tiempo, en este 2020, es que podamos reflexionar en los otros, en nosotros y en la importancia del ser humano dentro del derecho, particularmente en la aplicación de la norma, porque la idea es que podamos formar jueces, no solo magistrados, ustedes van a ser diputadas, diputados, van a cubrir cargos de importancia, piensen la cantidad de presidentes que son y han sido abogados, entonces son personas que van a tener al mando el mundo, van a tomar el timón, y si seguimos produciendo personas insensibles, capaces de aplicar leyes y normas que realmente no nos van a servir para proteger al ser humano, todo el derecho sería inútil. Entonces, por eso, en este tiempo de pandemia, comenzar con Privado 1 es importante para reflexionar. Y también quiero pedir, bueno, expresas disculpas a todas aquellas personas que estén escuchando esta clase y que sean católicas, como yo también. Sabemos que hoy es un día de reflexión. Generalmente, históricamente, se ha prohibido realizar cualquier actividad o trabajo porque en la religión estamos obligados a reflexionar, a tomar un día de silencio. En mis épocas incluso no habían ni siquiera abiertos comercios, ni shopping, ni podíamos viajar, quienes éramos religiosos. La mayoría de los países latinoamericanos son muy religiosos y católicos apostólicos, entonces solíamos tener época de acogimiento, realmente de estar reflexionando en esto que había pasado. Entonces pido disculpas a quienes hoy debieran estar en ese proceso de reflexión, y sin embargo estamos estudiando. Pero bueno, la idea es perder la menor cantidad de clases posibles para tratar de cubrir la currícula y el programa al que nos vamos a ajustar. Entonces, vamos a tratar también de aprovechar en este día de reflexión cómo pudo ser, y más allá de que no sean católicas, y para todos aquellos que profesen otra religión o tengan otro modo de pensar, creo que también sería importante reflexionar cómo puede haber que un ser humano pueda colgar a otro con clavos y hacerlo sufrir. Eso no puede ser nada más que fruto de la perversión. La perversión es la capacidad que tenemos y el goce que tenemos de ver sufrir a otros. Bueno, eso es justamente lo contrario a la empatía, justamente lo contrario a la solidaridad. Si somos empáticos, vamos a ser buenísimos abogados. Algunos dirían todo lo contrario, porque dirían, al ponerte en el lugar de tu cliente o al ponerte en el lugar del otro, no lo vas a poder defender correctamente. Pero yo les digo que no, que nos permite la empatía, la solidaridad, el poder pensar en lo que al otro le acontece, nos permite defenderlo, porque hay una parte de esa que hablábamos la clase pasada, de lo que sería el derecho objetivo, que es la ley, la norma que está escrita, o el derecho positivo, lo que nos va a permitir tomar esa ley para aplicarla a este caso concreto, a este caso concreto que de alguna manera me duele, a este caso concreto que no me deja dormir porque es una mamá que no puede ver a sus hijos, no me deja dormir porque es un padre que no puede ver a sus hijos, porque es alguien que necesita cobrar una deuda para poder alimentar a su familia,
injustamente no se la están pagando. O sea, todas estas situaciones en las que nos vamos a ver involucradas o involucrados subjetivamente y de alguna manera, podría decir, cristiana, esta posibilidad de ver en el otro mi propio yo, nos va a permitir defender con mayor rigor nuestros derechos o los derechos de los otros. El rigor iría en tratar de aplicar la ley tal como se establece. Bueno, ustedes habrán visto que el derecho civil es una rama del derecho privado, digamos. Dentro del derecho como sistema normativo en general, bien el profesor la clase pasada les dividió el derecho público y el derecho privado. En el derecho civil fue como realmente comenzó. Esto tiene que ver un poco con la evolución de nuestro derecho. Todo comenzó con el ius civili, o sea, el derecho que los romanos llamaron los derechos de los ciudadanos, de la ciudad, los derechos que iban a tener aquellas personas que conformaban la ciudad en aquellas épocas eran los romanos. Entonces el ius civile comienza como un derecho especial y particular para los romanos, que eran los que salieron a conquistar el mundo y aplicaban normas exclusivamente para ellos. El derecho civil o el ius civili no solamente estaba conformado por normas de derecho privado, eran normas de todo tipo, o sea, les quiero decir de lo que hablábamos la clase pasada en las ramas que se dividía, como si hubieran normas de derecho público, normas de derechos políticos, normas que tenían que ver con los plebeyos, con los patricios, con los derechos reales, con cómo se iba a aplicar la ley. Han habido entonces distintas épocas por las que ha ido pasando el derecho romano, pero desde las 12 tablas hasta el Código de Justiniano, fuimos viendo una gran e importante evolución normativa en donde ellos van haciendo compilación de todas las normas. Los romanos fueron unos genios porque no solamente les interesaba hacer compilaciones de sus normativas, sino que les interesaba también era conocer el derecho de los cientos de países que conquistaron. Entonces ellos no trataban de dejar de comprender o de evitar el derecho de los ciudadanos de las ciudades que iban conquistando o que iban a formar el imperio posteriormente, sino que iban tratando de aprender de ellos y les dejaban utilizar sus normas de derecho para que ellos pudieran hacer su vida en sociedad como estaban acostumbrados. Entonces, de allí esas tradiciones fueron formando parte del derecho romano también. Hablábamos la clase pasada de la importancia que tenía, y esto voy a volver a colación con el tema porque no lo terminé, de la importancia que tenía y que también nace un poco en el derecho romano, el derecho subjetivo. En nuestro derecho, en nuestro sistema de derecho, no solamente es importante el derecho objetivo como sistema de normas jurídicos que sirve para que las personas podamos convivir de manera pacífica, sino también la importancia que tiene el derecho subjetivo, el derecho que me toca a mí como persona. Este derecho subjetivo que me permite disponer de mis cosas. Esta disposición, esta posibilidad de usar y de gozar de mis cosas materiales que conforman mi patrimonio, hoy en día se encuentran limitadas. Hoy en día, con la evolución que ha habido del derecho, de haber pasado de este derecho liberal, en donde lo más importante era la autonomía de la voluntad y hacer lo que se me daba la gana con mis cosas, hoy ha generado o está generando muchas limitaciones por cuestiones que tengan que ver con el interés social, con el interés del otro. Nos viene como anillo al dedo pensar en lo que está pasando con esta pandemia, y por eso les puse ahí en el Power
qué pasa con nosotros como personas y con nuestros derechos subjetivos hoy que tenemos que ponernos un barbijo para no solamente defender mi derecho subjetivo a la salud, sino para poder compartir la salud con otros y para evitar contagiar al otro. Hemos visto muchísimos casos de personas que les ha costado adaptarse a esta restricción de su derecho subjetivo. Les puse alguna de las noticias por ahí, pero hay un montón, lo vemos todo el día en la tele, y no podemos creer que las personas se vayan, se escapen como locos de no sé, de la policía o de las denuncias que les hacen por las cuarentenas. Y también hemos visto la cantidad de gente responsable que ha denunciado a su vecino, a su amigo, a su hermano, a familiares, porque no cumplen con esta cuarentena. O sea, que siempre el derecho en toda su regulación y aún conteniendo el derecho objetivo, nuestros derechos subjetivos, funciona para el bien de todos. Esto lo vamos a encontrar en el mismo preámbulo de la Constitución Nacional y es un fin de todas las normas jurídicas. Por eso decimos que las normas jurídicas contienen un poco de lo que son las normas morales y las normas sociales. Hoy el derecho civil o la Constitución Nacional prácticamente diríamos que se encuentra un poquito relegada al haber sido un decreto del presidente el que ha definido y el que decide cómo van a ser nuestras vidas por estos días. Ustedes se acuerdan que yo les dije que la ley, para que sea válida, tenía que tener un sistema de regulación por medio del cual haya pasado por la Cámara, por diputados, por senadores y haya sido aprobada. Y bueno, la Cámara lo que aprobó en realidad cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández fue que pudiera dictar leyes de emergencia. Entre esas leyes de emergencia dictó leyes de emergencia económica, que son las que hoy nos rigen y que son las que hoy estamos en realidad cumpliendo, y también hoy en día se han dictado leyes de emergencia sanitaria. Y fíjense que estas leyes de emergencia sanitaria nos involucran directamente en esto que hablaba del derecho subjetivo. El derecho subjetivo que muchísimas veces se va a ver limitado, pero este derecho subjetivo limitado en pos de la comunidad y en pos de la sociedad. Mira esto, ¿Sí? ¿Hay algo que quieras decir? ¿Están entrando? Y mira quién está ahí, Lana Quiroga. Sí, ahí está Lana Quiroga. Te estamos escuchando, Marti. Y bueno, ponete vos que te escuches para que digan que no quiero que me vea bien. Vamos, yo los quiero ver y sus compañeras y compañeros también. Vamos. Vamos, déjense ver, abran esas cámaras. Hola. Hola. Hola, Pau. Hola, Pau. Hola. Ahí se están encontrando. Hagamos de cuenta que están. Bien, entonces seguimos un poquito con esto de la limitación del derecho subjetivo, en donde lo importante de esta limitación que vamos a hacer es que nosotros no solamente estamos integrándonos a un derecho que tiene que ver con derechos, sino también nos integramos a un derecho que tiene que ver con deberes jurídicos. Muchas veces tengo que cumplir, es como que a todo derecho subjetivo le va a corresponder una obligación. Si yo tengo un derecho, voy a tener una responsabilidad. Por ejemplo, tengo derecho a tener un hijo si se me da la gana, obviamente, y bueno, pero después voy a tener responsabilidades. El Código Civil establece responsabilidades como padres, pero no solamente van a ser responsabilidades que voy a tener porque las establece el código, si no son responsabilidades y deberes que aunque no estuviera el código los voy a tener porque ese niño tiene que crecer, tiene que comer y tiene que tener educación y salud.
Entonces, el Código Civil hace como una compilación de todos estos derechos que vienen desde el derecho consuetudinario. Yo les quería contar que cuando se va formando este derecho romano, usan muchísimo lo que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario corresponde a lo que fueran, o que ustedes van a encontrar por ahí por los libritos, los usos y las costumbres. Nosotros en Argentina también utilizamos los usos y las costumbres porque han sido incorporadas a nuestro código como si fuera una posibilidad de que los jueces dicten normas de acuerdo a lo que establecen las leyes y los usos y las costumbres. Entonces, todas estas cosas que tienen que ver con el derecho objetivo, el derecho subjetivo, nuestra responsabilidad, a veces tiene que ver con los usos y costumbres de determinado tiempo y determinado lugar, y a veces tiene que ver también con normas de derecho internacional, como por ejemplo las que estamos viendo ahora, que tiene que ver con la salud pública del mundo. Hoy estamos sujetos a esta posibilidad de verlo desde una mirada del mundo. A ver, voy a tratar de compartirles la pantalla, la unidad 1, la segunda parte. Ajá, ahí lo vemos. A ver, voy a tratar de pasarlo a pantalla completa. Que se presente. Ahí vamos viendo, a ver, pero esto no es el principio. He empezado medio atrás. Bueno, como para que vayamos sabiendo por dónde andamos, porque yo siempre les mezclo un montón. Pero esta mezcla es para volver un poco atrás, para que se les vayan quedando las ideas de lo que hemos venido viendo y lo podamos mirar desde distintos puntos de vista, ¿no? Estos, de acuerdo a la situación que nos va tocando y a lo que vamos viendo, vamos conociendo un poco más sobre el derecho. Por ejemplo, en estos son el punto 3 y el punto 4 son los que vamos a tratar de ver hoy. En esta primera parte empezamos con la identificación del derecho civil con el derecho privado. Y eso un poco tiene que ver con todo esto del derecho romano que yo les contaba, que desde, esperen que voy a admitir otro tanto, con lo del derecho romano que les contaba que un poco el derecho civil tenía que ver con el jus civili y tenía que ver con el derecho que tenían los romanos. Luego, con el transcurso del tiempo, esto se fue convirtiendo en lo que hoy denominamos el derecho privado y solamente abarca las relaciones de las personas en su carácter de ciudadanos. Pero, si bien el derecho civil empezó como especificándose y delimitándose solamente para este tipo de relaciones, hasta el punto de haber llegado a la codificación, esto se fue modificando y se fue, no puedo pasar esta, a ver, no quiere pasar esta, pantalla siguiente, a ver. Fíjense, las leyes de las 12 tablas fueron importantísimas. En esas leyes de las 12 tablas, mírenlas, qué belleza, no sé, no estoy segura si fueran, a ver, 2 personas han ingresado a la sala de espera. No está seguro en realidad el mundo de que estas 12 tablas que aparecen, por ejemplo, en internet, sean las que realmente existieron, porque dicen que fueron escritas, fueron las primeras leyes escritas por los romanos. Estas 12 tablas son 12 porque contienen todo el derecho, no solamente contienen normas de derecho privado o del jus civili, como hablábamos, sino que tienen normas de derecho penal, tienen normas de derecho público, normas políticas, todo lo abarcaban en estas leyes de las 12 tablas. Sino que, les quiero mostrar, estas tablas, sin embargo, continuaron vigentes por muchísimo tiempo. Acá tenemos los periodos en los que estaban, yo les he hecho un pequeño resumito, de las épocas y los años en los que estuvieron vigentes este tipo de derecho. La ley de las 12 tablas, imagínense que estamos hablando 500 años
antes de Cristo, cuando salen estas 12 tablas y son las primeras leyes escritas. Hasta ahí hablábamos de lo que recién les contaba, el derecho consuetudinario, los usos y las costumbres que se iban conociendo de boca en boca, de palabra en palabra, que se iban contando. En la época del derecho romano preclásico, entonces se publicaron algunas otras leyes que limitaban un poco lo que decían las leyes de las 12 tablas y ya empezaban a tender hacia la igualdad de todos los ciudadanos. Tenemos en el derecho romano clásico, lo más importante fue la actividad de los pretores, que vendrían a ser como los doctrinarios, y en el posclásico, que llegó hasta la época de Justiniano. Bueno, voy a ver si ha entrado Pablo. Pablo, ¿está? Sí, hola. Hola. Hola, ¿Se Pablo. escucha? Ay, sí, te escucho. Sí, tuve problemas con internet, así que recién pude entrar. Ah, bueno. Bueno, Pablo, yo justamente estoy empezando a contarles un poco del derecho Bien, romano y de la evolución, y les he perfecto. puesto ahí un poco un power que teníamos más o menos armado y le he incluido lo que vos les vas a contar a los chicos ahora, así que te cedo la Bueno, palabra. bien. ¿Por dónde, por dónde se Primero quedó presente, exactamente? porque un montón me ha preguntado, ¿cuál es Pablo, el de Rulito? Ah, sí, soy yo. Soy yo. Bueno, usted se quedó en la parte de Justiniano, ¿verdad? Sí, estamos empezando, podés contarles un poco del Yo les edicto. puedo contar un poco más que nada de lo que fue la compilación justiniana, Ajá. en donde el emperador Justiniano decide concentrar el derecho a una recopilación definitiva, en la cual, digamos, todo ese antecedente se reunía en una sola obra, que estaba dividida en 4 partes. ¿Bien? Una primera parte donde están las instituciones, que constituye más que nada un tratado elemental del derecho. Luego tenés la parte del digesto, que es la parte más extensa, se podría decir, que contiene, ¿cómo decirlo?, escritos de diferentes juristas de Roma, diferentes interpretaciones sobre la norma que ya había. Luego tenés otra parte, que era la del Corpus Juris, ¿bien?, que contiene justamente las constituciones imperiales desde Adriano hasta Justiniano, ¿bien? Y luego una última parte de la compilación de Justiniano, que son las novelas, que son las leyes especiales dictadas por justamente el emperador. Esas son eso muy resumidamente sería lo que es la compilación justiniana, ¿bien? Luego, siguiendo la línea del programa, vendría, profe, lo que serían la parte de la recepción, ¿puede ser? Sí, ahí le estoy poniendo en la pantalla. ¿La ven a la pantalla? Sí. Sí, bien. Ahí estamos con el power. Bien, luego vendría lo que es la parte de la recepción, que es un fenómeno en el cual el derecho romano viene como a constituirse en sinónimo a lo que es el derecho común de los pueblos de Europa Occidental. Bien, y ahí entra eh, todo lo que es la parte de Alemania, España, Francia, que tiene como precedente justamente el derecho romano, que también, como vamos a ver más adelante, se puede decir que el derecho romano es una de las raíces del el Código Civil que estamos estudiando hoy en día. Bien. ¿Cómo está Pablo? Bueno, bien, no sé por dónde más seguir, profe. Igual también. Bueno, si quiere, le vamos a ver, espérate que salga de acá. Ujú. Voy a salir y voy a ir a la siguiente diapositiva. Ahí puedes, ahí ves. ¿Qué Bien, pasó con las ¿quiere, diapositivas? sí, ¿quiere seguir usted ahí? Ah, bueno. Sí, sí, por supuesto. Ah, viene lo del derecho canónico después. ¿Eh? Viene lo del derecho canónico. Espérate que voy a ir a la anterior, es que quería borrar esta y no me aparece Estoy tratando de bajarla, Bueno, no me aparece. Ahí me apareció.
Anotar, deshacer. Ahí está. Bueno, como bien les contaba Pablo, si voy al anterior, fíjense que la recepción del derecho romano, eso era lo importante que queríamos ver. El derecho romano era un derecho que parecía que era solamente para los romanos, y después, como les conté, a medida que fueron conquistando pueblos, fueron tomando un poco lo de todos los pueblos y fueron tratando de hacer todas estas compilaciones, el código, las institutas, todo lo que decían los jurisconsultos, todo lo que daban los magistrados, todos los usos y las costumbres, todos lo fueron incluyendo a través de esta obra tan maravillosa de Justiniano, y finalmente todos los países empiezan con un proceso de constitucionalización, o no de constitucionalización en realidad, vamos a decir que empiezan con un proceso de compilación, y cuando empiezan a compilar sus leyes, entonces receptan todas esas normas que los romanos ya se habían tomado el trabajo de irlas haciendo. Eran unos escritores que iban aprovechando, y todo lo que podían lo iban escribiendo aún hasta en tablas, en piedras o como fuera. Bueno, así llegamos a la época de las 7 partidas. Las 7 partidas en realidad es una de las formas en las que se recepciona el derecho en España. España, que es un país, es el país, son nuestros conquistadores, por ahí es una gran cosa que hayamos sido conquistados por ellos, por ahí no, pero en realidad estos conquistadores lo que tuvieron de importante es que ellos hicieron una obra en donde, utilizando todo lo que tenía que ver con el derecho romano, formaron las 7 partidas. Esta obra jurídica creada por Alfonso, le decían el Alfonso el Sabio, porque en realidad el tipo tenía una inteligencia enorme y había tratado de hacer algo que nadie había hecho hasta el momento, que era la adaptación del derecho internacional a su propio país, o del derecho que usaban los romanos. Esto es muy importante porque es algo que pasa siempre. Nosotros tenemos que adaptar las cosas al lugar a donde... Monse, ¿te podés callar? No. Hay mucho ruido en la sala. ¿Qué pasa? Pueden, si no les apago a todos les silencio a todos, pero la idea es que podamos conversar o intercambiar. Así que si tienen silencio por sí mismos y yo no les cierro el mejor. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Podemos seguir? Díganme ok. ¿Podemos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? Bueno, entonces esta obra adaptó el sistema de los romanos a las leyes españolas. ¿Qué es lo que les digo? Que es lo que nosotros siempre tenemos que hacer. No podemos venir a aplicar nosotros unas normas por ejemplo, de los alemanes. Por ejemplo, vamos a utilizar lo que ha pasado ahora. En Alemania han tenido el mismo problema que han tenido en Italia y en Francia. Es más, están pegados a España, Francia, ahí, y sin embargo la pandemia no ha provocado tanto daño como en otros países, porque el derecho alemán tiene la particularidad de que sus personas, sus habitantes y sus ciudadanos responden como un ejército de manera inmediata y se adecúan a cumplir con las normativas. ¿A ustedes les parece que los argentinos somos iguales? Unos auriculares yo. Somos bastante diferentes por ejemplo, a los alemanes. Entonces, por eso muchas veces no se pueden aplicar las normas de otros países a nuestros países, y es tan importante la adecuación. Esa tarea de adecuar las normas de otros países a las normas españolas fue la que hizo Alfonso el Sabio con las 7 partidas. Y ahí, en esas partidas, trató de compatibilizar todo el derecho, tanto público-privado como el resto de las normas, y fueron las normas que se aplicaron en las Indias cuando a nosotros nos conquistó Colón. Entonces, acá se aplicaron las 7 partidas, y de alguna manera ese derecho que nosotros recibimos o receptamos, ya lo había receptado España, devenido del derecho romano. De ahí la importancia de las 7 partidas.
sobre el Código Canónico. ¿Nos podrías hablar algo, Pablo? Sí, bien. Bueno, comentando algo sobre el derecho canónico, se puede decir, bueno, que surge durante la Edad Media, y es el derecho que crean los órganos de la Iglesia, que llegó a plasmarse justamente en un corpus juris canonici, sería Código de Derecho Canónico, ¿bien? La fuente principal de esta rama del derecho lo constituye el derecho romano, al cual justamente lo modifica en varios de sus aspectos. ¿Bien? Otra de las características que se podría mencionar es que, bueno, nada más de eso que he comentado, muy brevemente. No sé si usted ¿Sí? quiere comentar algo, profe. Sí. El derecho canónico es importante también para nosotros porque en realidad esto se hace en la Edad Media. Acuérdense lo que pasó en la Edad Media, si estudiaron un poquito de historia, que poco lo han hecho en las escuelas, yo ya sé, pero y me encantaría que me contaran lo que saben y lo que aprendieron en las épocas del siglo XV. Lo que pasó en el siglo XV fue muy grave, porque la Iglesia era la que manejaba todo lo que tenía que ver con el derecho. Hasta esa época las normas o el derecho devenían de Dios. En las épocas de la antigüedad devenían de las normas de la naturaleza, de los astros, de la magia. Hay mucho ruido por ahí, ¿sí? Bueno, las normas devenían de Carlos Hansen, vamos a admitirlo. Las normas devenían primero de lo divino, primero devenían de la magia, de los astros, de las cantidades de dioses que tenían, y ellos eran los que daban las normas, que en esas épocas eran como las normas morales nuestras, pero las hacían cumplir a rajatablas, a punto de que si no las cumplías te mandaban fuera de tu ciudad, o hasta te mataban, te tiraban de una montaña, dependía de lo que sucedía. En las épocas en las que cambia un poco, y pasamos a estas épocas del corpus juris y todo lo demás, el derecho empieza a estar como en manos de los monarcas, de los que manejaban el poder, y así llegamos al siglo XV, en donde el derecho pasa de las manos de estos monarcas o de las manos de los dioses a Dios, y ya en la figura del Dios de nuestra Iglesia Católica. Entonces, ellos arman un código canónico que tenía una organización muy parecida a la de los códigos de nuestras normas jurídicas, pero contenían normas de la Iglesia, normas que hablaban sobre los gobiernos, sobre el poder, sobre los derechos sociales, y también estas normas son las que vienen a tener influencia en nuestro derecho argentino. Acuérdense entonces que tuvimos, por allá les había hecho yo una imagen en donde había un derecho positivo y un derecho natural. La base del derecho canónico era mucho el derecho natural, tratar de defender todo aquello que podía proteger al hombre, al ser en cuanto persona primaria de la protección. A ver, Rocío Lam, ingresado a la sala, admitir. Bien, entonces ya ahí vemos cómo hay otra compilación de normas con otra mirada, pero que también fue muy importante y tuvo influencia en nuestros códigos. ¿Quiere seguir, Pablo? Sí, lo que sigue después vendría a ser lo que un poco hablar de la ley 17711, que tuvo gran influencia en lo que es nuestro código actual. No sé si le parece comentar algo sobre eso. Ya llegamos entonces. Ahora, otra de las normas que fueron muy importantes para, o que también influyeron en nuestro derecho, es el esbozo de Freitas, que fue una compilación que se hizo en 1860-1865, la hizo Freitas, que en realidad era un San Paulista de Sao Paulo, creo, no sé muy bien, pero en realidad a él le habían
otorgado, digamos, o lo habían dado por ley para que comenzara a hacer también una recopilación en Brasil de las normas que habían de todos los tipos de derechos. Estas normas, como Freitas, un amigo y conocido de Vélez Sarsfield, fueron o influyeron en nuestro Código Civil. El Código de Napoleón, la Pau, con eso me mató. Yo les digo, ya sé que es aburrido, evolución histórica, y me lo dice Pablo, pero está bueno conocer de dónde vienen nuestras normas para saber por qué están aquí y cómo llegar. Bueno, el Código de Napoleón de 1804 es otro de los códigos que es muy importante. No es que lo hizo Napoleón, pero en las épocas de Napoleón fue cuando en realidad se sancionó, y también Napoleón, que era un tipo sumamente inteligente, en realidad creo que él era militar, había tomado se había tomado el trabajo de revisar toda la tarea de compilación que se había hecho para hacer ese código francés, el Código Civil francés. Y bueno, este Napoleón buscó y aprobó todo lo que se iba haciendo en esa compilación. Y los ejes principales fueron las libertades. Fíjense que en estos códigos no solamente entonces se habla del derecho civil, sino que también individual, sino que también se habla de la libertad del trabajo, de la conciencia, que es un poco de lo que venimos hablando, cómo se tenían en cuenta las normas morales. Bueno, así llegamos al Código Civil argentino. Un poco yo les he contado sobre los antecedentes del Código Civil, pero el Código Civil argentino fue dictado por Dalmacio Vélez Sarsfield, no, perdón, dictado no, en realidad fue hecho, fue trabajado, él fue el que hizo la compilación y el que se tomó el trabajo durante 10 años de estudiar todas estas normas que habían habido en el derecho romano, en el derecho canónico y en todos los otros derechos anteriores de los que venimos hablando. Tuvimos la suerte que se publica en las épocas de Domingo Faustino Sarmiento, fue sancionado durante el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento este código, que es desde 1869 y comienza a regir en enero de 1871. O sea que después de su sanción, imagínense en aquellas épocas lo que se tardaba en sacar una ley. Cuando hoy, sin embargo, estamos esperando qué va a decir el presidente mañana respecto de la cuarentena y cómo va a seguir el funcionamiento de nuestra vida de derecho y de nuestros derechos subjetivos a partir de lo que diga el domingo y respecto del tiempo que vamos a continuar. Bueno, antes no, se tardaba muchísimo en hacer un código, eran todo el estudio de cada norma y normas escritas. Este código tenía más de 4.000 artículos y era una compilación excelente. Es más, han discutido a muerte hasta el 2015 si se cambiaba, se modificaba o no, y las modificaciones que tuvo, ya se las va a contar Pablo, fueron bastante pequeñas, porque casi nunca se terminaban de aceptar cambios, porque era como que Vélez Sarsfield había hecho una obra perfecta. Él en realidad lo había nombrado Mitre en un gobierno muy anterior, en 1864, pero toda esta tarea ya desde 1853 venía. En 1853 pasó algo muy importante en la República Argentina, que fue que se dictó la primera, ojo, sancionó la primera Constitución de la Nación Argentina. Ya en esa Constitución se establecía que había que codificar las diversas materias y eso se establecía de que se iba a hacer por comisiones. Entonces ahí se empiezan a armar, los presidentes ordenan que se armen las distintas comisiones, ustedes pueden ir viendo ahí. Bueno, estas comisiones empiezan a estudiar hasta que definitivamente se decide designar más que a una comisión, toda la tarea se la endosan a don Dalmacio Vélez Sarsfield, que era un cordobés muy inteligente, y él redacta el código. Él tenía la ayuda de su hija, creo que era, Flora. De su hija, en donde ella fue básicamente quien iba escribiendo y don Dalmacio le iba redactando el código. Ellos se levantaban, por ejemplo, a las 5 de la mañana y a partir de las 5 trabajaban
durante todo el día en la redacción del Código Civil. Y bueno, además de eso, para redactarlo, como que se fueron lejos de la ciudad para estar tranquilo y redactar. Eso Y fue poder cumplir con esta enorme tarea, sí. Bueno, un episodio para contar, como siempre hay historias de amor en todas estas cosas, ¿vieron? Bueno, la Aurora esta era amante de nuestro Domingo Faustino Sarmiento, que lo veíamos feíto, pero era re mujeriego y había tenido unas cuantas novias y qué sé yo, pero la mujer que lo enloqueció de amor y con la que tuvo una correspondencia epistolar muy importante fue precisamente la hija de Dalmacio, que lo había ayudado a él tanto con el código, y se habían pasado durante años siendo amantes, porque en realidad eran amantes a viva voz, todo el mundo lo sabía, dice, pero él tenía 44 años y ella tenía 19, y él estaba enamorado de ella desde que tenía 10, y los dos habían sido casados, bueno, era una historia de amantes que pasó por ahí. Pero en Igual, definitiva, ¿sí? Contá. sí, igual la hija de, la- de Dalmacio Vélez Sarsfield fue muy avanzada para la época, y puede ser que por eso había mucho vínculo con Sarmiento, que también era una persona muy capaz y bueno, estaba muy avanzado, Sí, sí, muy inteligentes y las muy cartas inteligente. son bellísimas. Si alguna vez las encuentran, van a ver cómo hay de sabiduría dentro de cada letra, ¿no? Mm. Bueno, este código fue aprobado por una ley, justamente dice a libro cerrado, lo que significa que ni se discutió, obviamente. Imagínense 10 años de trabajo, si se tenía que discutir en la Cámara, no iban a poder terminar nunca. Y a partir del momento que empieza a regir el Código Civil, terminamos con esta historia de que se aplicaban normas españolas, que esas normas españolas a su vez eran recetadas y en realidad eran normas de derecho romano. Entonces se termina con ese lío de normativas para que los magistrados argentinos pudieran comenzar a aplicar nuestro propio derecho y nuestras propias leyes. ¿Sí? Comienza a implementarse de alguna manera o a cimentarse la paz en nuestro país, al menos respecto de lo que se iba a aplicar como normativa para el caso concreto. Bueno, Pablo, si quieren nos cuentas sobre las modificaciones que tuvo este código, porque este código se instauró, pero de ahí en más tuvo algunas modificaciones a lo largo de la historia. Sí, la modificación más importante que tuvo el código de Vélez Sarsfield fue con la ley 17.711 del año 1968. Bien, o sea, como que pasó un largo periodo para llegar a la modificación más importante, que es esta ley, que básicamente no es es una modificación eh, no tanto de la estructura del código, sino más que nada por las instituciones novedosas que introdujo. Claro. Bien, hay que tener en cuenta que esta ley no fue una ley en sentido formal, sino que fue un decreto ley, porque se dicta justamente en la época de un gobierno militar, que fue un gobierno de facto, y bueno, sale por un decreto ley. Bien. Bueno, ¿qué pasaba antes de esta ley? Bueno, como dije recién, hubo muchos intentos de reforma con el anteproyecto de Babilonia de 1926. Después, en el año 1936, hubo un proyecto de reforma, pero ninguno llegó a plasmarse. Antes de la ley 17711, tuvo gran injerencia el tercer Congreso Nacional de Derecho Civil, que fue en Córdoba, en donde los juristas llegaron, digamos, a un acuerdo de que era necesario modificar el código. ¿Bien? Bueno, con esta reforma se dejó de lado un poco la idea de reemplazar el código de Vélez Sarsfield por otro, como sucedió en el 2015. Se optó por dejar todo lo bueno que tenía el código, y como dije recién, introdujo algunos institutos novedosos, se subsanaron algunas omisiones, pero también se mantuvieron varias cosas, como por ejemplo
una de las cosas que se mantuvo fue la doble categoría de los incapaces, que era absoluto y relativo, que Ajá. ahora es de hecho y de derecho. Bueno, con la ley se mantuvo lo que Vélez Sarsfield había determinado en su momento. Entre las reformas introducidas, por ahí a modo de ejemplo, se modificó los efectos de la ley en el tiempo, se incluyeron nuevos tipos de costumbre como fuente de derecho, se incorporó un artículo que es el de ejercicio abusivo del derecho, no recuerdo en qué artículo Ahí era está, en el particular. 1071, ahí justo lo tengo en la pantalla, mira. Bien, ahí está en la pantalla el artículo del que estamos hablando, estamos mencionando. Bien. ¿Alguna otra modificación interesante? Yo creo que ahí... Hubo otras modificaciones importantes. Básicamente se destacan tres modificaciones importantes. Por ejemplo, una, que fue la introducción del factor moral del derecho positivo. Sí, Bien. sí. Que ahí, por ejemplo, mencionamos el artículo 907, donde le permitió a los jueces, fundados en razones de equidad, disponer, por ejemplo, de un resarcimiento a favor de la víctima de un hecho involuntario, Bien. teniendo en cuenta el patrimonio del autor del hecho. Otra de las principales reformas fue que se limitó de alguna manera el individualismo que el código de Vélez-Sarsfield había mantenido, ¿bien? Como que Vélez-Sarsfield en la redacción, él como que concibió un código bastante liberal, y con la ley 1711 se limó esta concepción. Luego también otra de las características que se introdujo con la ley fue, por ejemplo, con la introducción o con la protección de la buena fe. Muy buena fe. Muy bien. De la buena fe, sí. Y el 953, que sociabilizaba un poco el derecho, esto que decía, sacó un poco el individualismo, en donde también autorizaba a los jueces que pudieran poner un equilibrio en las prestaciones cuando de alguna manera se estaba abusando de una persona, cuando había un aprovechamiento de que una persona era ignorante o que no entendía bien las cosas y se aprovechaban y hacían un contrato para favorecerse, entonces le daban eso también se empieza a regular, que antes no se consideraba, porque con el principio de la autonomía de la libertad que venía de la Constitución de Alberdi, que venía de Estados Unidos, entonces había libertad absoluta para hacer lo que se me da la gana. Y si yo quería contratar con un estúpido y le pagaba 2,50 pesos por una propiedad enorme, y bueno, era válido por el principio de autonomía de la voluntad. Y eso se viene a morigerar con esta reforma. Entonces, bien lo ha dicho Pablo, esta reforma fue la que concretó en actualizar un poco las cosas que habían quedado desactualizadas, pero no significó más que una modificación al código y no una sustitución de un código por otro nuevo. Y también incorporó algunas cosas sobre el derecho de la mujer. Aparece por primera vez en el código cosas de las mujeres, que hasta ese momento parecía que todo lo hacía el hombre. Y también Vélez Sarsfield había trabajado en el Código de Comercio. En esa época solamente junta en este Código Civil las cuestiones que tienen que ver con el derecho civil y saca o escinde todo lo que tenía que ver con el derecho comercial, que eso lo consideraron otro derecho y lo sacaron y lo dividieron. A partir de ahí comenzó a funcionar totalmente independiente el derecho comercial del derecho civil. El derecho comercial se lo denominaba comercial porque en realidad lo que importaba era la persona del comerciante. Si ejercía el comercio la persona en la que se involucraba cualquier tipo de contrato, ya dejaba de ser derecho civil para aplicarse otro código que era el Código de Comercio. Esa diferenciación es la que se unificó con el Código del 2015 y se acabó. Bien, ¿ha quedado claro? Ahora sí los puedo escuchar, a ver si me quieren decir algo. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta? Porque vamos a entrar a otro tema.
Pablo, ¿vos querés decir algo más? No, de este tema creo que ha quedado completo, creo. Ha quedado completo y claro, hasta hemos contado algunas historias de amor. Unos detalles. ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿No? Esa cara. Que me tocaron todos lindos y lindas este año. ¡Oh! O pusieron las mejores fotos ahí. Hoy algunos no se dejan ver. Bien. ¿Alguien quiere preguntar? Bien, continuamos entonces. En realidad en esta parte, ¿sí? ¿Hay alguien que quiere hablar? Bien. En la segunda parte, no sé si se acuerdan que les mostré un poquito lo que íbamos a trabajar en esta clase. Bueno, la segunda parte nos habla del derecho constitucional, nos habla de la Constitución y el derecho. Yo sé que ya han tenido algo en no sé cómo se llamará, en ética o en educación cívica en la escuela, y han aprendido lo que era la Constitución. Bueno, a partir de ahí nosotros vamos a comenzar a pensar por qué vamos a trabajar un poquitito o volver un poquitito a aquello de la secundaria que tiene que ver con la Constitución. Bien, esto va a ser porque en realidad nuestro Código Civil y Comercial que ha comenzado a regir en el año 2015, en el artículo primero, fíjense, empieza a hablar cuáles son las fuentes y qué derecho se va a aplicar, y al hablar de las fuentes comienza por nombrarla en primer lugar a la Constitución Nacional. Dice, los casos de este código, que este código rige, van a ser resueltos por las leyes que sean aplicables. Eso nos da una tónica de que el juez tiene que aplicar la ley que corresponda al caso concreto. Pero la fuente que se va a tener en cuenta para esta aplicación va a ser en primer lugar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, que como ya les dije, fue sancionada en 1853 y contiene los derechos fundamentales de las personas. La Constitución Nacional ha tenido discusiones a ver si la Constitución Nacional tenía algo que ver con el derecho civil, por esto de que decíamos que el derecho civil o el hoy derecho privado era como la rama del derecho común sobre la que se asentaban todos los derechos, y era para los privatistas o para los civilistas era más importante que la Constitución. Incluso los jueces durante muchísimos años han aplicado el Código Civil más allá de que al aplicarse esa norma se pudiera estar postergando algún derecho prioritario o fundamental que estableciera la Constitución Nacional. Entonces, para que no haya equívocos y no se diga que ese magistrado puede aplicar la ley en razón de que hay una norma de derecho civil que le da prioridad o fundamento a su sentencia, se pone como prioritaria la Constitución Nacional, en donde, debido al principio de la razonabilidad de las sentencias de los jueces, cuando vayan a aplicar un derecho civil, se podrá aplicar siempre y cuando se esté respetando la Constitución Nacional. En segundo lugar, habla de los tratados de derechos humanos. La importancia de los tratados de derechos humanos es que ingresan a nuestro sistema de derechos a través de la Constitución Nacional. Precisamente el artículo 75, inciso 22, le da importancia o jerarquía constitucional a todos los tratados internacionales. Acá hubo justamente un pequeño, o dicen los autores, la doctrina, que ha habido un error, algunos dicen que sí, otros dicen que no, que fue la mano de Cristina la que dejó así a propósito de esto de los derechos humanos, no sé, son comentarios esos, porque en realidad hay muchos tratados. Los tratados de derechos humanos son algunos, pero hay muchísimos tratados y no son solos el Tratado de los Derechos Humanos el que se tiene que aplicar, porque la Constitución Nacional establece que todos los tratados que ha firmado la República Argentina y que los ha considerado válidos son derechos que se tiene que aplicar.
Entonces tenemos los tratados del derecho del niño, la no discriminación, los tratados de la igualdad, que si bien defienden derechos humanos, pero no son únicamente el Tratado de Derechos Humanos o la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es uno de los primeros que se firmó. Bueno, entonces, si vemos, si pensamos en que la Constitución es tan importante, vamos a tener que empezar a analizar un poco qué es esta Constitución. Por favor, alejar esta pantalla de la ventana compartida. ¿Qué pasó? ¿Les molesta algo? ¿Algo me dice? ¿Está bien? ¿Ustedes pueden ver bien? Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, entonces que acá me aparece el cartel. ¿Sí? Bien. Cuando hablamos de derecho constitucional, entonces vamos a hablar de la Constitución. Yo tomé acá y estaba en la fotocopiadora un articulito o algunas explicaciones del doctor Carnota que me gustaba cómo hablaba sobre estas cosas generales. Ustedes van a tener una materia que es constitucional y van a estudiar profundamente, pero nosotros acá en primer año necesitamos que un poquito manejen la Constitución, por lo menos aquello que aprendieron en la escuela, ¿eh? Entonces, el derecho constitucional, su importancia, y hoy en día la importancia es enorme, porque como les acabo de mostrar, en el artículo primero aparece la Constitución Nacional. Bien, de tomar estos conceptos que hemos puesto en el programa, no podemos dejar de saber qué es un Estado y por qué el Estado aplica, o la norma más importante que tiene el Estado es la Constitución Nacional. Porque bueno, el Estado se refiere a toda la comunidad que vive en determinado territorio, a esta comunidad total que está políticamente organizada, y digo políticamente organizada porque va a tener un gobierno. Esto se relaciona con el derecho tradicional que hubo allá en Grecia, en Atenas, en donde nace precisamente normas para poder organizar lo que era la polis o el pueblo. ¿Me acuerdan de Platón? No, de Aristóteles, que hablaba del son politikon, y que en realidad decía que todos éramos unos animales políticos. Por esto fue tan importante para los atenienses hacer una organización de la política en el Estado. Y acá fue una de las preguntas que le hicimos en la primera actividad práctica, que todavía no les paso las consignas porque no me animo a corregir tantísimo, pero ya vamos a ver cómo lo armamos, en donde decíamos que de alguna manera el derecho privado, el derecho civil y todo el derecho se encuentra relacionado con la política. Con la política indefectiblemente, porque lo que va a regular es precisamente a esta comunidad política, a esta cantidad de personas que viven en comunidad y que están reguladas o relacionadas por un determinado gobierno. Trataba, por supuesto, desde aquel lugar, lo que se trataba era de satisfacer todas las necesidades de su pueblo a través de un sistema de derecho que permita que todos vivamos bien. Allí la importancia del fin del Estado, que esto también está en nuestra Constitución Nacional, el fin del Estado es el fin del Estado vendría a ser el bien común. ¿Qué es el bien público? El bien común, ¿cuántas veces nos cuestionamos si realmente salen normas de bien común? Esto es justo lo que quiero que aprendan mucho en este primer año y lo vayan utilizando y pensando en cada una de las asignaturas que vayan viendo, que no perdamos de vista esto del bien común público. Hoy se nos ha hecho patente con las cuestiones sanitarias, pero en muchas ocasiones el Estado hace cosas que no son para el bien común. Cuando escuchamos que el gobierno cobra o compra con sobreprecios, está reduciendo la cantidad de dinero que necesitamos para el bien común de nuestra población, a favor de unos u otros empresarios, políticos o lo que fuera. Esto es con lo que nosotros tenemos que tratar de terminar, de agotar, por eso están surgiendo en todo el mundo los indignados
o gente que se levanta en contra de estas situaciones, porque en realidad, en vez de llevar el bien común, nos lleva a enormes injusticias. Si no fuera por eso, no habría tanta gente en el mundo que no come y que no tiene agua, porque estaría mejor repartida la riqueza. La idea entonces es que cada Estado, si funcionara como tiene que funcionar, cumpliera las leyes y este fin, veríamos que el bien común sería un bien para todos y se cumpliría con el preámbulo de nuestra Constitución que habla justamente de estas tres bases: asegurar la libertad, el bienestar general, el bien común me garantiza el bienestar de todos, y afianzar la justicia. Ustedes saben, ya lo escuchan cada rato en la tele y en todos lados, que si no hay justicia, no hay nada, no podemos, porque justamente el Poder Judicial vendría a ser el que vendría a dar el equilibrio que tiene que existir para que funcione todo el poder del Estado. Bueno, cuando hablamos de poder, hablamos del gobierno y del derecho, que va a ser la regulación que se va a utilizar para que se aplique en esa geografía, en ese mapa político, o en este pueblo o en ese país. Entonces se va a tener en cuenta el territorio, se va a tener en cuenta cuál va a ser el suelo, porque el derecho que se va a aplicar no solamente va a ser respecto del suelo, sino del subsuelo y el mar territorial, hasta todo lo que va por abajo de la plataforma marina, son espacios que pertenecen a nuestros suelos, y se va a aplicar para la población humana, para la población argentina, que van a ser todos aquellos habitantes que viven en el suelo argentino. Bueno, cuando hablamos de poder o hablamos de gobierno, tenemos que recordarnos que el poder lo tiene la autoridad y el poder tenemos que saber que se las damos nosotros a través de nuestro voto, aquellas personas que manejan el gobierno, y en nuestro país la Constitución Nacional establece que está organizada por tres órganos. La actividad estatal va a encontrarse organizada por esta división de los tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que, como les decía, el órgano judicial, si dividimos por órganos, el órgano ejecutivo va a tener la función administrativa y va a estar a cargo del presidente, que es administrar el Estado, administrar este poder y este gobierno. El órgano legislativo, que tiene la capacidad de dictar las leyes a través del Congreso y las personas que nosotros hemos elegido. Por eso es tan horrible cuando nos pasan las fotos de la Cámara de Diputados y están durmiendo, o no hay nadie, o se están riendo, porque en realidad nosotros le damos el poder a estas personas para que cumplan la función de dictar leyes, y justamente leyes que sean para el bien común, para el bien de todos, no leyes a la hora de aplicarlas dejen a medio país afuera. Bien, las atribuciones de cada poder están establecidas en la propia Constitución, y como les dije, la función jurisdiccional o la del órgano de los órganos judiciales, que vendrían a ser tribunales, son las de los jueces, que tienen que aplicar esas leyes que han emanado del Congreso. Al aplicar esas leyes que han emanado del Congreso, volviendo a la primera placa que tenía que ver con esto, tiene que ser razonablemente fundadas y de acuerdo a lo que establecen las leyes especiales y la Constitución Nacional y los tratados. Razonablemente fundadas tiene que ser que ha utilizado la razón para poder fundamentar su resolutorio final y definitivo, y que tiene que estar relacionado con estas normas, bien relacionado. Les digo bien relacionado porque nos hemos encontrado más de una vez con sentencias en donde tienen una relación perfecta en los considerandos, pero a la hora del resuelvo, en realidad se están violando un montón de derechos o garantías constitucionales. Les quiero decir que hay unos jueces que pueden fundamentar divino en derecho, pero a la hora de resolver en el caso concreto no está siendo razonablemente fundada esa sentencia.
Por eso la hemos tenido que poner, perdón, yo no lo he hecho, pero ha tenido que integrar nuestro código esta norma que dice que las sentencias tienen que ser razonablemente fundadas, porque precisamente en mucho tiempo, por algún tiempo, no hubieron razonablemente sentencias que no fueron razonablemente fundadas. Bueno, el poder político vendría a ser toda esa fuerza que se despliega con el objetivo de lograr el fin, la justicia para todos, y los cometidos estatales son la tarea que que va a cumplir el Estado a través de las reparticiones públicas que va a tener, sobre todo los servicios que nos va a ofrecer, que como les he contado, todo eso es parte de la administración pública, o sea que es parte del órgano estatal que tiene que ver con el Ejecutivo, el presidente y toda esa otra parte. Bien. La Constitución, como la vemos y como hemos hablado ya del derecho, es también un sistema, y al hablar de sistema vamos a hablar de normas que están coordinadas y sistematizadas. Tenemos normas operativas y normas programáticas. ¿Qué significa esto? Capaz que Pablo nos puede resolver la duda. ¿Qué era eso de las normas operativas y las normas programáticas? ¿Te acordás, Pablo? Y eso puede estar vinculado básicamente a la ley del Congreso, en donde hay leyes que justamente van a necesitar ser reglamentadas por algún órgano del Poder Ejecutivo, ¿bien? No sé qué... Sí. Claro, las normas operativas, fíjense que son autoejecutorias, dice la placa. No necesitan nada porque empiezan automáticamente a regir. Por ejemplo, el tema de la salud hoy en día. Por ejemplo, temas que tengan que ver con el trabajo, con la vida. No, son derechos fundamentales que no necesitan ninguna reglamentación que yo las pueda utilizar. Alguien está atentando contra mi vida, inmediatamente puedo ir a pedir por amparo o a la policía, o de cualquier manera el Estado automáticamente tiene que tender a protegerlas. No voy a necesitar de la intervención de otra norma para que la ponga en vigencia, como son las normas programáticas, que vendrían a ser otras normas que van a establecer, por ejemplo, en el 14 bis tendríamos la constitución gremial. Por ejemplo, el 14 bis nos habla del derecho del trabajador a asociarse a un gremio para defender sus derechos. Y bueno, para eso tienen que crearse los gremios de acuerdo al trabajo al que yo me encuentro o en el que yo me enmarco, de recibir autorización para pertenecer a ese gremio y tengo que pagar. O sea que hay normas previas, programáticas, que van a programar o van a establecer cómo voy a hacer yo para poder entrar a eso. El 14 habla de libertad, un montón de cosas que nos está permitiendo. Bueno, como en términos generales, y para no continuar, ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, porque no lo veo por ahí, pero creo que es bastante. Para terminar, algo que me gustaría que aprendan o que sepan, ya lo saben, lo estudiaron en la escuela, y que lleguen a estudiar constitucional continúe. Profe, disculpe, pero se escucha mucho ruido. No es mío, es algún alumno, alguien que tiene abierto el... Ahí está. Ahí parece que... La próxima vez me avisan cuando les esté molestando algo. Yo no tengo ruido acá. Es un perro. ¿Alguno que vaya a encerrar al perro? Me parece que es una caja, profe. Es una gallina. Una cata parece, como un loro, una cosa así. Bueno, ¿y cómo hacemos para apagarle el...? Usted puede silenciar a todos y solamente va a hablar usted. Sí.
Está en silencio, profe, no la escuchamos. Ahí No se está. escucha. Ahora Ahí sí. se escucha. Silencié a todos y me silencié yo también, y a ustedes no ahora. Bueno, es para terminar. Hablemos de estos tres generaciones de derechos que en realidad fueron la primera generación de derechos. Hablamos de los civiles y políticos porque fue aquella que se dictó en la época de la Revolución Francesa, en donde lo que había era muy poca libertad porque existía la esclavitud. Los únicos que tenían libertad y que la pasaban bomba eran los monarcas, los reyes, los que tenían mucho dinero, la gente de sangre azul. Entonces comienzan a desarrollar los derechos a la igualdad y a la libertad. Esos fueron los derechos civiles y políticos de aquellas épocas de la Revolución Francesa. Luego, así someramente, los derechos de segunda generación, que ya son los derechos que nacen mundialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un acuerdo internacional para que nunca más se violen los derechos de las personas, y ya la OIT, que era la Organización Internacional del Trabajo, había comenzado a introducirse en toda la regulación que tenía que ver con los derechos del trabajador para defenderlos a todos, porque en esas épocas había, la época del maquinismo, encerraban a los trabajadores textiles, los ponían a trabajar sin horarios, sin días. Entonces sale el artículo 14 bis, y salen artículos que tienen que ver con los derechos del trabajador, con los derechos sociales, con los derechos de permitirles agremiarse, y esto pasó en los derechos de todo el mundo, o todas las constituciones del mundo comenzaron a incorporar este tipo de derechos. Los derechos de tercera generación son los derechos que tuvieron que ver con el consumidor, con el derecho del medio ambiente, con derechos públicos. Ya empezamos a considerar los derechos de incidencia colectiva. Ya se están hablando de los derechos de cuarta generación, que tienen que ver con la solidaridad. Y creo que los podemos observar ahora más que nunca, cosas que antes no nos imaginábamos que íbamos a hacer por nuestro pueblo, por nuestro país y por nosotros mismos, ya las hemos comenzado a hacer con esto de la pandemia. Bueno, no sé si me queda, no, economía y derecho, lo vamos a ver la clase que viene. Así que, bueno, espero haberles sido útil. Si alguien quiere hacer alguna consulta, me avisa, lo pone, me lo manda por chat o lo hace ahora si pueden. Sí, me gustaría comentar una cosa. Cualquier duda que tengan, consulten por el grupo de Facebook que hemos creado. Así que bueno, eso. Bueno, Pablo, yo voy a subir un resumen que ha hecho Pablo de toda esta parte de la evolución histórica, y ya diría que la clase que viene vamos a colgar este Power en la página. Voy a tratar de también esta clase que quede grabada para que la puedan escuchar los compañeros que no han podido asistir hoy día. Y les deseo unas felices Pascuas para los que son. Profe, ¿Sí? ¿el programa de este año es el mismo que el año pasado? Y es el mismo con algunos arreglitos porque hemos cambiado la bibliografía. ¿Viste, Juan? Ahora estamos trabajando más sobre Rivera. O sea, va a estar igual, pero estamos tratando de seguir un poco más un manual, porque ustedes se nos desordenan mucho, y Borda estaba acotado en el desarrollo de las cosas que yo quería que estuvieran en el programa. Rivera se adecúa un poquito más, entonces algunos temas van a ser diferentes, pero es lo mismo porque el derecho privado, la parte general es siempre igual, por eso siempre les digo, me da igual por dónde estudien y cómo lo estudien. Nosotros lo único que hacemos es sugerirle bibliografía, y el programa que hago es también un programa tentativo sobre temas que no pueden faltar, pero que ustedes los tienen. No necesito que... vamos a agregarle algunos temitas que están, por ejemplo, en esta unidad, que le he puesto solo la 1, es para que vean que se le han agregado algunos temitas que están directamente en Rivera para que se sientan más seguros y más cómodos, porque por ahí empiezan, no, el otro tema, si lo encuentran, lo buscan. Ya les he dicho que vamos a valorar la pesquisa,
el poder del estudio de acuerdo a lo que yo propiamente puedo encontrar. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, Juan, me alegro haberlo resuelto. Profe, ¿sabes si van a tomar trabajos prácticos o van a esperar a que termine la cuarentena para evaluar o todavía no se sabe nada? Sí, tengo que reorganizar los trabajos prácticos porque a mí me gusta hacer una unidad, cada unidad que tenga su trabajo práctico como mínimo, si no 2 o 3, pero me han pasado una lista de 600, Carolina, y 600, no sé cómo vamos a corregir todas las semanas, o preparamos las clases para la semana, o corregimos prácticos. Entonces, 600 prácticos es inmaterial, es imposible, materialmente imposible realizarlo. Y yo no doy solamente clase acá, doy en económicas, doy en escuelas, doy en un montón de lugares, me es imposible. Por más que tengo un grupo súper activo, no creo que podamos corregir materialmente 600 por semana. Así que vamos a tener que cambiar, capaz que modifiquemos la planificación, pero todavía el departamento no nos ha dicho muy bien cómo lo vamos a llevar a cabo. Esperemos que se termine pronto este aislamiento y bueno, puedan hacer a las presentaciones de alguna forma en la que nos podamos repartir. Si no, vamos a trabajar a ver qué sistema informático nos permite que hagan los trabajos y los corrijamos entre los profesores que estamos en la cátedra, que no sean tantos para cada uno. Vamos a ver, porque la lista que tengo es una lista que han armado ustedes, ni siquiera tengo todavía la lista formal del departamento de alumnos, así que tampoco sé si le voy a corregir trabajos a un montón de alumnos que después no van a estar o no van a cumplir con las necesidades para pertenecer. Por esto, estos trabajos prácticos están en stand-by. Ya vamos a ver cuándo hacemos las actividades prácticas, y si no, cambiamos el programa o la planificación y vamos directamente a los parciales, como ha sido durante tantos años. La 3401, que es una resolución de la CONIAU, es la que nos exige tener las actividades prácticas, ¿ves? Pero bueno, en esta situación de pandemia y de excepción, posiblemente también nos excepcionen de hacer las actividades prácticas como solía decirlo la norma. Profe, no sé si le sirva, pero hay algunas aplicaciones que usted cuando crea la página incorpora las respuestas correctas y después la puede publicar para que nosotros, como una especie de multiple choice, y ya se autocorrige solo la página. Usted Bien. lo único que tiene que hacer es incorporar en la primera vuelta las respuestas Lo que pasa correctas. es que si vos te fijas, la primera actividad práctica que les he dado es para que cada uno conteste lo que quiera. No hay una respuesta correcta. Yo lo que analizo en cada caso es cómo piensan y si piensan o no piensan. En realidad, si te pongo una respuesta correcta, uno pueden pensar que hay política en el derecho y otros que no. Unos pueden considerar de que se puede discutir y otros que no. La idea era que ustedes lo armen, lo corregimos en clase y lo discutimos, por qué pensamos así o por qué pensamos así, y ahí era otra la idea de las actividades prácticas como yo las tenía pensadas. Para hacer actividades prácticas por sí o por no, y en donde se corrijan solas, bueno, sí, utilizaremos ese sistema, pero no era la idea. La idea era que pensaran y que cada uno no solo piense, sino pueda fundamentar su propia teoría. Quiero que sean creadores del derecho, ¿ah? Aunque no sepan tanto, puedan empezar a saber, puedan empezar a pensar y puedan empezar a defender y discutir su posición. Por eso no me gusta tanto esa idea, es la que me va a quedar, Ana. Seguramente es la que me va a quedar. Obviamente, entendible, profe. Sí, pero vamos a ver. Bueno, les mando un abrazo, felices Pascuas, y nos vemos próximamente el lunes a las 8:30. Hasta luego, chau, chau. Chau, chau. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Igualmente. Profe. ¿Sí? Chau, chau, chau. A ver si puedo cerrar. Chao. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau. Me encantó verlos, me encantó verlas. Hermoso.